Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Amén. Estamos hablando de cómo enfrentar una crisis. Y hemos tomado esta parte de la vida de Elías y hemos usado otros versículos bíblicos para reforzar lo que estamos diciendo, con la intención de ayudar a nosotros para poder enfrentar a veces algunas realidades que están ahí, que se colocan un tanto complejas, nos desestabilizan y vienen para oprimirlo a uno. Entonces hemos dicho varias cosas y en esta noche yo le dije que íbamos a terminar esta enseñanza, pero entre las cosas que hemos dicho, solo para reforzar lo que hemos dicho, les dije que la crisis también es probable en la vida de los creyentes. Lo segundo que les recomendaba es que debemos nosotros evaluar el grado o dimensión de la crisis. ¿Qué tan grande es la crisis? La tercera recomendación era que no permitas que la crisis controle tus emociones. No permitas eso. Lo cuarto es que la crisis es temporal. ¿Cuántos dicen amén? Ella viene y se va. Lo quinto es que la crisis puede ser una oportunidad disfrazada de dificultad. Y entonces vas a tener que estar alerta. Luego le dije que la crisis nos permite medir y al mismo tiempo aumentar la capacidad de resistencia. También le dije que la crisis revelará lo negativo y al mismo tiempo lo positivo que hay en nosotros. Y también le dije que la crisis pone a prueba nuestra fe y al mismo tiempo la afina como el oro. Amén. 3 consejos más para cerrar esta enseñanza con respecto a este tema. Y entonces el punto de hoy es que usted y yo debemos identificar la causa probable de la crisis. Y así podremos salir de ella con mayor facilidad. Diga conmigo: identificar. Vamos, dígalo fuerte: identificar. ¿Por qué es importante esta parte? Es importante porque las crisis no vienen por arte de magia, no. La mayoría de ellas, por no decir todas, fueron causadas por algo. Hay una razón por la cual la crisis ha visitado tu vida, ha visitado tu casa o ha visitado mi casa. Hay una razón por la cual la crisis ha visitado a una ciudad, a una nación, a una generación. Ella no aparece porque solo aparece. Siempre, en la mayor parte de las veces, por no incluir el 100%, diríamos que las crisis son producto de alguna situación. Hay alguna razón. Entonces, por lo general, cuando tenemos crisis, sufrimos todo la opresión, el dolor, el desajuste, la alteración, nos amargamos, nos resentimos, peleamos con uno, peleamos con otro. A veces discutimos, gruñimos por todo lo que podamos hacer. Nos desesperamos, nos frustramos, nos deprimimos, queremos dejar el barco, queremos botar la toalla, queremos irnos. Algunos quieren morirse, otros, más allá de querer morirse, se dieron la oportunidad de quitarse la vida, se suicidaron porque no aguantaron la presión. En medio del ambiente crítico debe usted o debemos nosotros
en ese proceso de evaluación, tratar de identificar cuál es la razón por la cual estoy así. ¿Cuál ha sido la causa que haya desatado esta realidad? ¿Cuál es la circunstancia que desencadenó esta condición? Porque de repente la falta de conocerlo hará que yo me resienta a veces con algún miembro de la familia, con algún miembro de mi ambiente laboral, con algún miembro de la comunidad cristiana. Otros se terminan resintiendo con Dios. ¿Cuántos han discutido con Dios en estos últimos días? Han peleado, se olvidó de mí, ya no me oye, ¿y dónde estás? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y empezamos así. ¿No le ha pasado a veces? Estás estresado y estresada y no encuentras a quién más echar la culpa, entonces le echas la culpa al Señor. Tú eres el culpable, tú eres el responsable de esto. Y toque a la persona que está a su lado y dígale, identifica, ahí con respeto, si le tiene confianza, dígale, identifica la causa probable de tu crisis. Identifícala. Identificarla es importante. Y entonces, ¿cómo lo hago, pastor? Pues, ¿quién más sabe lo que ha hecho? O lo que ha dejado de hacer. Porque una cosa es que usted puede haber hecho algo, u otra cosa es que usted ha dejado de hacer. Si usted hizo algo que no debía de hacer, o dejó de hacer algo que debía de hacer, entonces hay una falta, hay un error, hay un faltante que probablemente haya activado la crisis. Entonces, más que nadie usted se conoce. ¿Qué es lo que ha hecho o qué es lo que ha dejado de hacer? Amén. Dos cosas probables, hay varias, pero dos como para poder en esta noche dejarle un poco de idea y luego que usted busque algo más. Una de las causas probables de la crisis puede ser lo duro o complejo de la oposición hacia lo que quieres hacer, Esto puede generar una crisis. Lo duro o complejo de la oposición hacia lo que quieres hacer puede generar una crisis. Entonces estás al frente de una tarea difícil. Estás al frente de un emprendimiento complejo. Y en notando la crisis de Elías, es que Elías va en contra del sistema. Elías va en contra del gobierno que está peleando con Acab. Está peleando con la primera dama, pues ella es la que mandaba en realidad, Jezabel. Se está enfrentando nada más y nada menos al que tiene el poder social, jurídico, político del momento. Entonces él va en contra de los principios, valores, él va en contra de la cultura, de la forma que ellos están haciendo. Ellos adoran a Baal, tienen profetas que les sirven a Baal, pagados por el gobierno, y se levanta Elías para hacerles una prueba ya en el altar y mostrar quién era el Dios verdadero, y luego mató a todos los profetas de Baal. Y entonces, ¿cómo nos iba a desencadenar una crisis si lo que estaba haciendo era una tarea difícil? Diga conmigo, difícil. Una tarea compleja. Era lo duro de enfrentar el sistema y luego la oposición. La oposición para él era Jezabel, era el esposo de Jezabel, era todo el ambiente espiritual que había en contra de Elías. Entonces no está haciendo una tarea sencilla. Entonces es importante medir esto y identificar esto, porque de repente usted puede pensar que Dios no lo quiere, que Dios no lo ama, o que otros están en conspiración contra usted, y de repente usted termine culpando a uno y a otro, pero no se ha dado cuenta que lo que usted está haciendo es grande y va a requerir de usted la tenacidad, va a requerir de usted el esfuerzo y va a requerir de usted el sacrificio.
A Josué se le dio la tarea de conquistar y poseer la tierra prometida. Y entonces Dios les había dado la herencia de Canaán y todas las regiones alrededor. Dice, esa tierra les pertenece por herencia. Esa tierra es de ustedes. Ahora se terminó el proceso de la salida de Egipto, se terminó el proceso del camino por el desierto. Ahora hay que entrar a la tierra. Pero uno dijera, si ya es mía, solamente entro para sentarme y disfrutar de mi tierra, disfrutar de mi herencia del Señor. Pero parece ser que en los términos de Dios no es tanto así, simplemente como de entregarle un regalo en las manos, sino decirle, aquí está la tierra, aquí está la herencia, pero la herencia está ocupada, está invadida, y los que han invadido la tierra que yo les entrego son gente de casi 2-3 metros de estatura, los gigantes, los hijos de Aná. Las ciudades amuralladas que estaban cargadas de ejércitos, gente que era profesional en la batalla, en la guerra. Así que Dios les entrega, de acuerdo al relato de la palabra, les entrega una tierra, una herencia, pero se las entrega para que ellos la posean. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahora Josué va a tener que tener toda la capacidad, la entereza y la fe y la gallardía, también el ahínco y todo lo que se requiere para enfrentar a todas estas personas. Y claro, no es sencillo. ¿Cuántos dicen amén a eso? No es fácil. Entonces estás queriendo comprar la casa, pero la casa no la regalan. La casa vale $100,000-$120,000. Y entonces estás batallando porque de repente estás con un salario básico, con 2 salarios básicos. ¿Y cómo vas a poder pagar una casa de $120,000 con 1 o 2 salarios al mes? Pues vas a tener que hacer un sinnúmero de cosas para poder pagar. Y entonces vas a tener que ajustar el cinturón, vas a tener que reprimir muchas cosas hasta que termines tu plan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces no es sencillo. Entonces mire o mida la tarea o la acción que está llevando a cabo, la circunstancia hacia la que está emprendiendo, y sepa que a veces las cosas no son fáciles, y luego que la mayoría de las cosas tiene oposición. Amén. Hay oposición. En el mismo ejercicio social, en el mismo ambiente comercial o en el mismo ambiente laboral o empresarial hay oposición. Y además de todo el campo donde estamos nosotros inmersos en este mundo, tratando todo de sobrevivir y tratando todos de superarnos y tratando todos de alcanzar el éxito, vamos corriendo todos al pie de unas cuantas monedas que están regadas en el planeta para poder de alguna manera tener y luego adquirir los bienes. ¿No le parece un tanto complejo? Amén. Entonces es duro, la realidad no es sencilla. Establecer una vida en ambiente conyugal. Uno va ciego, ¿sí? Era novio y ella novia. No veíamos los dos. Nos fuimos ciegos al matrimonio. Atrapados por el romance y la atracción, qué sé yo. Pero luego en los años nos vamos dando cuenta que el asunto de la vida conyugal no es del todo sencillo. Porque el uno viene con esto y la otra viene con esto, y luego es una batalla, no una batalla de muerte, no, pero requiere de nosotros esfuerzo. La vida conyugal requiere de esfuerzo, pero usted quería o quiere que el ambiente sea todo el tiempo romántico y que todo el tiempo su esposo o su esposa la trate como una porcelana, pero el hombre o ella en algún momento dado va a amanecer con los chiros al revés. Y se le va a salir el viejo hombre o la vieja mujer, y de repente lo que usted esperaba, un abrazo, puede ser un cacerol en la cabeza. Y vas a tener que lidiar con eso, ¿eh? Y entonces, ¿por qué el comportamiento? Porque tenemos una
variación de nuestra vida comportamental. No es que somos emotivos, a veces estamos arriba, abajo, tenemos esa particularidad. Entonces vas a tener que tener la habilidad, pero cuando vas allá vas a saber que enfrentar la realidad para sostener la vida conyugal cuesta. Amén. ¿Cuántos están acá que llevan 10 años ya de vida conyugal? Levanten los que han pasado de 10 años. ¿Todos solteros? ¿Divorciados? ¿Viudos? No, 10 años, ¿qué han pasado de 10 años? Levanten la mano sin temor. 20 años, que hemos pasado los 20 años. 30 años. ¿Sabe por qué los jóvenes de hoy no aguantan? O hoy tiene 5 años y ya quiere dejar la peluca, botar todo a la borda y largarse pensando que por allá atrás hay otra u otro que lo espere para darle lo que a él le hace falta. No, está errado. ¿Cuántos dicen amén? Muchos huyeron, no se pudieron comprender. Hay tantas razones para ello, que no se comprendieron, que no eran compatibles, que una cosa y que otra. Mire, por la dureza del corazón de esta generación nos ha tocado como Moisés, en algunos casos darle a algunos, bueno, si se quiere divorciar, divórciese, ¿qué más? No podemos amarrarlo en una cadena y asegurarlo con grillos a que se quede ahí por el voto que hizo, no. Eso demanda de que la vida conyugal requiere alguna cierta de capacidad para poder sostenerse. ¿Cuántos dicen ahí? Y como la generación de hoy no quiere soportar cargas, no quiere tener un tanto de sacrificio, pues entonces lo primero es, yo me voy. No estoy dispuesta a sufrir, no estoy dispuesto a sufrir. ¿Y qué vas a hacer? Voy a buscar la felicidad. ¿Dónde? ¿Con otra? ¿Con otro? Igual. Porque cuando lo encuentres o la encuentres, la historia se va a repetir. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese o esa, aunque sea quizás un tanto más atractivo, más atractiva, tendrá otros y cuantos más problemas que el que acabas de dejar. Diga conmigo, lo duro o complejo de la oposición a lo que quieres hacer puede generar crisis. Entonces no es sencillo, amén. No es sencillo. En otras ocasiones Dios le pide a uno cosas sacrificiales y lo manda a uno a lugares donde hay tanta oposición. El diablo mismo no quiere soltar. Satanás mismo está atrincherado alrededor de las cosas y se ha designado el príncipe de este siglo y dice: el dinero es mío, la riqueza es mía, las personas son mías. Y cuando tú estás haciendo la obra del Señor o quieres ir a redimir cosas en el nombre del Señor, el diablo se ensaña de eso, no quiere soltar. Entonces el diablo peleará su batalla con demonios, huestes infernales de maldad que se atrincheran y se quieren adueñar de lo que ya no es de ellos. Y entonces la vida cristiana o la vida del discípulo o del Hijo de Dios es una vida de redención en todas las áreas. Estamos redimiendo tiempo, estamos redimiendo bienes, estamos redimiendo riquezas, estamos redimiendo sabiduría, conocimiento y todo, porque todo de lo que hay en la tierra y más allá de la tierra le pertenece al Señor, pero por causa de la caída el diablo tomó posesión. Amén. Entonces, ¿estás bregando con algo? Revisa. ¿Vas a emprender un negocio? ¿Vas a emprender una empresa? Todos los emprendedores aquí, casi la mayoría son emprendedores. Usted sabe lo duro que es emprender, lo duro que es mantener su negocio, lo duro que es levantar el negocio, sostener el ambiente de la compra, de la venta, del cliente, del proveedor y de todo aquello, de mantenerse en vigencia y compitiendo, porque hay un sinnúmero de otros que lo que vas a hacer hoy ellos lo van a hacer. Entonces ya estarás compitiendo con 1 o 10 que quieren hacer lo que tú estás haciendo. Amén. Y entonces vas a tener que pelear por tus clientes, vas a tener que innovarte, vas a tener que buscar estrategias y vas a tener que entrar en el ambiente de la oposición. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia, la vida ministerial,
A veces cuando la gente se autonombra pastor, y a veces cuando sale dice, el Señor también, y algunos interceden o alteran comunidades para abrir sus proyectos, y algunos dicen, este es el trabajo más sencillo, el trabajo de la vida pastoral. Hermano y hermana, la vida del ministerio es una vida complicada. Y la vida del ministerio es una de las vidas que necesita muchísima más autoridad y demanda, porque no estamos rompiendo con un asunto de ambiente material, sino con un asunto de ambiente espiritual. Yo no estaría acá si Dios no me haya llamado. Y si Dios no me hubiese llamado a través del ministerio, seguramente yo sería otra cosa menos pastor. Entonces aquel que tiene el llamado, ha sido llamado por Dios y ha sido encaminado por el ministerio, se libra, se guarda de tanta presión y de tanta dificultad que produce la vida ministerial. Porque la vida ministerial es una tarea difícil. ¿Cuántos dicen amén? Y exige de nosotros fuerza. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces probablemente la situación que tienes es por lo duro que demanda la realidad en la cual tú estás llevando a cabo. Pero lo segundo es que debes revisar que la crisis no haya sido producto del pecado. Que la crisis no haya sido producto del pecado o la desobediencia a Dios. Porque el pecado o la desobediencia a Dios es un activador seguro de crisis. El pecado, la desobediencia a Dios es como el switch para encender la luz. ¿Quieres crisis? Tienes libertad de irte a pecar. ¿Quieres que la vida se te altere y se te complique? Ve por la senda de la desobediencia. Camina por ahí. Y vas a tener batallas que librar todos los días. Por eso el Señor nos llamó a santidad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Señor nos llamó a la obediencia. Y nos llamó a la santidad y nos llamó a la obediencia no por manipulación, sino por prevención. La santidad, la obediencia es preventiva. Amén. El pecado es un activador de crisis instantáneo. Alguno dirá, pero yo llevo pecando unos cuantos meses y aquí estoy. Aguante un poco, papá. Cuando llegues allá al remolino, cuando llegues allá al torbellino, dirá usted, yo estoy en desobediencia, hago esto y aquello no, porque pienso que esto, aguántalo, hijo, cuando te agarre el Señor en el camino o las circunstancias te agarren en la vereda. Usted y yo estamos en el reino. ¿Cuántos dicen amén? Pero en el reino se estableció los parámetros por los cuales nosotros deberíamos caminar. Se nos habló las vías que debíamos tomar y las que no debíamos tomar. Se nos pidió lo que debíamos hacer y también se nos aclaró lo que no debíamos hacer. Y si a alguien le hace falta conocimiento de esto es por ingenuidad, y la ingenuidad se va yendo a la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No podemos pretender nosotros estar en el reino del Señor y seguir habituados al pecado. No podemos estar nosotros en el reino del Señor y darnos el lujo de no atender a las demandas que estableció la palabra. ¿Por qué, pastor? Porque estas pequeñas zorras o estas pequeñas acciones activan crisis sobre nuestra vida. Entonces, si estás en crisis, asegúrate que no hayas metido el de caminar por allí. Asegúrate que no hayas pecado o hayas fallado, o revisa en qué parte de tu vida está la desobediencia. Porque desde la antigüedad hasta el momento y hasta que se termine el ciclo de la gracia en la cual estamos, el pecado es una desgracia. Es una desgracia.
La desobediencia ha sido una desventura para la vida de la persona. Y cada persona y cada generación y cada parte de la historia del pueblo de Dios, cuando se desobedecían a los mandatos establecidos por el Señor y se iban en su desenfreno y se olvidaban del amor de Dios y de la palabra del Señor, dice la palabra que el Señor tenía que entregarlos en manos de los enemigos. Leas el libro de Jueces, creo que es. Los Jueces. Todos los jueces es por eso. Se levantaba una generación que temía al Señor, que amaba al Señor, que obedecía al Señor, que colocaba en práctica su palabra, y entonces la bendición fluía, la paz fluía. Pero se levantaba una generación que no conocía al Señor, que desobedecía al Señor, y dice la palabra, entonces el Señor tenía que entregarlos en manos de los filisteos, en manos de los amorreos, en manos del uno y en manos del otro. Y entonces cuando aquellos han sido sacudidos como el trigo, entonces Dios se acordaba de ellos y luego levantaba un caudillo para poder liberarlos una y otra vez. Y fue tan terca esa nación hebrea que, conociendo a Dios y teniendo la revelación de Dios y el mensaje de Dios, ellos se volvían tercos, se contaminaban, hacían lo que a Dios no le agradaba, a tal punto que todo lo que tenían se les esfumó de las manos. Tenían templo, tenían ciudad, tenían nación, tenían murallas, y dijo: me cansé de sus pecados, me cansé de su desobediencia, los voy a entregar en las manos de Nabucodonosor. Y los entregó en el gobierno babilónico, a tal medida que los destruyeron totalmente sus ciudades. Se acabaron el templo, no tuvo ni misericordia del templo. La casa que el Señor tenía para mostrar su nombre, su gloria, fue arrasada por los vasallos. ¿Cuál era la razón? ¿Ellos eran más fuertes que ellos? No. ¿Eran más valientes que ellos? No. Por la dureza y la terquedad de un pueblo desobediente que se le olvidó que tenía un Dios que le había mostrado el camino y que le había puesto la pista por donde debía caminar, y se volvieron duros de corazón. Amén. Toca a la persona que está a su lado y dígale: revisa que no te hayas habituado al pecado o a la desobediencia. Revísalo. Y entonces, si has caído ahí y si has fallado ahí, hay un camino que tomar. ¿Cuántos dicen amén? Así como si la tarea es dura, va a requerir de tu fuerza. Si el asunto es pecado y desobediencia, reconócelo, arrepiéntete y apártate. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios no dejará de amarte. Su amor no está en cuestión. Él te ama y no dejará de amarte, porque Él es amor y porque Él te ama y te sigue amando hasta la eternidad. Pero el pecado coloca una barrera entre Dios y nosotros. Y entonces el Dios que tiene todo el bien para dárnoslo, en medio del pecado, Él no obra. Él no obra porque el pecado no es compatible con Él. Y entonces la persona, cuando peca, cuando falla y se vuelve desobediente, no pierde a Dios, porque Dios está allí. Pierde el respaldo del Señor. Pierde la manifestación de la ayuda del Señor, porque Dios no te va a ayudar allí. Dios no te va a ayudar allí, porque Dios te llamó para una vida nueva y Dios te llamó para obediencia. Pero si desobedeces y te vas al pecado y quieres todavía que Dios te respalde, estás equivocado, estás equivocada. ¿Cuál es la salida, pastor? La salida es el reconocer que has fallado, que te has equivocado, que has tomado malas decisiones, reconocer que estás en desobediencia y decirle: Señor, perdóname, soy rebelde, perdóname, he pecado, he fallado, he pecado contra el cielo, contra ti, Señor, una vez más. Me arrepiento de mi maldad.
Me arrepiento de mi desobediencia y yo quiero volverme al camino, yo quiero volverme a la línea. Yo no quiero seguir en ese ambiente de pecado porque el pecado me destruirá, me destruye. No hay nada bueno en el pecado. El pecado, él comienza a concebirse por aquellas partes deficientes de nuestras concupiscencias, pero luego el pecado consumado dice que da a luz la muerte. ¿Y cuántos están muertos en medio de esas crisis? Y sabe que ese ambiente de pecado y desobediencia no te deja progresar, no te deja levantar la cabeza, no te deja ser testimonio. Entonces no solamente estás dañando tu vida, sino que estás dañando la imagen, porque dirá la gente allá afuera: pero a este no lo bendice el Señor, a esta no la bendice el Señor. Entonces lo que se habla en el altar y lo que dice la Biblia no es verdad. Y no es que no sea verdad, es que él no se acomoda para que Dios lo bendiga. ¿Cuántos dicen amén? No pretenda tal cual sea usted o yo, o los que podamos oír, que Dios te respalde en desobediencia. Quizás no pierdas la salvación, Dios te recogerá y arreglará si has nacido de nuevo, pero Él respalda la obediencia. Diga conmigo: el Señor está comprometido con su palabra y respalda a los que van en obediencia. Porque si respaldara a los desobedientes, entonces estaría respaldando la perdición, porque la desobediencia nos lleva a la perdición. El pecado nos lleva a la perdición. Entonces, si tu crisis es producto del pecado, arrepiéntete. ¿Cuántos dicen amén? Arrepiéntete. Es la salida. El Señor esperaba que el pueblo se arrepintiera, nunca se arrepintió. Cuando se arrepentía venía y los ayudaba y los liberaba y les traía un ambiente de calma y de prosperidad. Pero luego caían en pecado, pero luego ya se olvidaron de estar de una manera intermitente y luego se habituaron al pecado y ya no había más. Entonces había que volverlos a arreglar y los tuvo que llevar cautivos. Y entonces ahí es donde viene la palabra. Dice que Él restituirá. ¿Cuántos dicen amén? Entonces al pecador o al desobediente hay una unción para él de restitución. Dice: y Él restituirá lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. ¿Y qué dirá la palabra? El gran ejército que envié contra vosotros. No fue el diablo, sino fue Dios, que envié contra vosotros por causa de sus maldades y de sus pecados. Entonces el que pecó, el que se equivocó, el que se fue en desobediencia y está en un ambiente de crisis, ahora va a tener que esperar, si se acomoda, si se restituye, si se alinea con Dios, esperar el tiempo de la restitución. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe cuánto puede demorar el tiempo de la restitución? ¿Quieres saberlo? Según la palabra, para el pueblo de Israel, el tiempo de la restitución le demoró 70 años. ¿Cuántos dicen amén? Los llevó cautivos por 70 años a Babilonia. Les dijo: yo les voy a restituir lo que comió la oruga, el saltón y el revoltón, pero tuvieron que aguantar 70 años. Entonces el tema del pecado y la desobediencia no es un asunto simplemente de debilidad, es un asunto de peligro para nuestra vida en términos cristianos. Y si usted tiene amor por usted y por su vida y por lo que le pueda suceder hacia adelante, no por aterrorizarlo, manténgase en fidelidad al Señor y a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí aplauda al Señor? Pero alguno dirá: yo no he matado, yo no he robado, yo no he adulterado, yo no he ¿qué más? Porque los pecados como escandalosos es eso: matar, robar. ¿Qué otro más? Así que sea como escandaloso. Adulterar,
Pero de repente estás en lascivia. De repente estás pegado o pegada a la pornografía. Te alimentas de pornografía, sales del culto y te vas a ver pornografía. Sales del culto y prestas tu mente a otros ambientes de adoración que no es al Señor. Estás ahí. No has aprendido a dar a Dios lo que le corresponde a Dios. Te has hecho a un lado de lo que tienes como deber en el reino y te apartaste de la fidelidad. Sepa que todo aquel que se aparta de la fidelidad al principio de generosidad para el Señor y para la obra del Señor, no está atendiendo el mensaje. Y quizás queriendo retener por cualquiera sea la razón, estás en peligro. Estás en peligro. No vas a prosperar. Porque estás trabajando para el devorador. Estás trabajando para otro que no es el Señor. Porque yo suelo decir siempre, para ayudarle a usted a que se encarrile en la fidelidad que corresponde al Señor, lo que usted no le da al Señor se lo da a otro. Y el Señor pide voluntariamente para que usted resuelva su disposición. Pero el devorador no pide. Si usted quiere o no quiere, el devorador pasa factura. Amén. Diga conmigo, asegúrese de que mi crisis no sea producto de la desobediencia. Colóquese de pie. ¿Sabe que no quería decirle eso, pero por ser pastor y amarle en el nombre del Señor, no puedo dejar de decirles? No puedes pensar que Dios te va a respaldar en triquiñuelas. ¿Sabe qué son triquiñuelas? ¿Sí sabe qué son triquiñuelas? No. ¿Cómo le diríamos acá eso? Andrés, ¿cómo se le dice acá triquiñuelas? O sea, como trampas. ¿Sí? Haces una cosa y luego quieres como ayudar a Dios. Corrupción, ¿cierto? ¿Cuántos apoyan la corrupción? ¿Sabe que hay creyentes que sí apoyan la corrupción? Hagamos esto, hagamos aquello, yo le doy. Estás en medio de una dificultad y quieres sacar. ¿Cómo quieres que Dios te respalde? Dios no respalda eso. ¿Sabe que estábamos en la iglesia de Ibarra y el pastor dijo algo que parecía un tanto brusco, pero a la vez era una verdad completa? Digo, los hermanitos se fueron para Estados Unidos y pidiéndome oración. Que oren por ellos. Pero se van con el coyote. Rompiendo las normas. Quieren entrar a Estados Unidos de ilegales. Yo digo, ¿cómo quiere que yo vaya a orar por eso? Yo no puedo orar por lo que Dios no respalda. Porque Dios respalda la legalidad. Amén. Calimanear era un término que usábamos nosotros en el comercio allá con nuestra gente que distribuíamos. Y era tema de productos y la gente pesaba los productos. Y los distribuidores a menor escala calimaneaban, era nuestra expresión, los pesos. Vendían 5 kilos, y claro, el cliente llega, dame 5 kilos de carne, 5 kilos de papa, 5 kilos de arroz, y entonces 5 kilos, pero por detrás habían arreglado el peso y eran 2 kilos nada más, 2 kilos. En Colombia hay una expresión que el vivo vive del bobo y el bobo de taita y mama, dicen allá. Y entonces nosotros tenemos la cultura del avivato allá en Colombia, son vivos. Bueno, aquí en las Nariño no son tan vivos. Para allá, pase de Nariño para allá, hermano. Aquí son más parecidos a los ecuatorianos, son un poco más sanos en eso. De ahí para allá lo tumban, porque la filosofía del colombiano es tumbarlo a uno. ¿Quién se dejó tumbar?
y el tumbarlo es para ellos es una virtud. Lo tumbé. Y entonces las prácticas era calimanear. Y entonces dañaban el peso y vendían así y pensaban que estaban haciendo bien. ¿Usted cree que Dios respalda eso? Si el Dios del cielo es un Dios de legalidad. Amén. Entonces no podemos usar las triquiñuelas que decimos nosotros en nuestros términos para desarrollar la vida, para poder decir: Dios, respáldame y bendice esto. No, Dios le está diciendo: corrígete, arréglate, acomódate, atiende a la palabra, haz las cosas bien. Hay una vereda, hay una forma. Yo respaldo eso, yo bendigo eso. Lo otro lo haces con tus triquiñuelas, y esa la respalda quién sabe quién. Yo respaldo la legalidad, yo respaldo la obediencia, yo respaldo el ambiente de la devoción a lo que Él estableció. Porque Él no puede respaldar lo otro, porque Él mismo lo prohibió. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, ¿cree usted que en esta noche necesita arrepentirse? Entonces, si necesita arrepentirse, esta es la noche, porque estamos en la cena del Señor. Y dice: Señor, yo quiero corregirme. Y de repente estás reclamando a Dios y estás diciendo: Dios, no me ayuda, pero es que Dios dice: es que yo no lo mandé ahí. ¿Cuántas veces te dije, hijo, que no hicieras esto, que no hicieras aquello? ¿Cuántas veces te recriminé? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo no te quería torcer el cuello y el corazón se te quería apachurrar? El Espíritu Santo gritándote a voz en cuello: no lo hagas, no lo hagas. Pero te dejaste llevar por el impulso de la debilidad, o por la influencia o la seducción de Satanás. Y entonces hoy estás en medio de un cepo, en medio de un lago de dolor. Pues es cuando uno está así, dice, entonces ahí estaba el rezo del católico, y el que siempre oía a mi madre todas las noches golpearse, decía: por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y entonces hoy hay gente que está así por su terquedad. Y entonces, ¿hasta cuándo vas a salir de ahí? Hasta cuando te corriges, porque si no arreglas tus pasos, no solamente torcerás tu vida en medio de acá, sino estás en peligro de que cuando Él venga no te haya siendo así como Él lo ha dicho. Levante su mano y diga: Señor Jesús, en esta noche yo te ruego que si he pecado, que si he fallado, que si estoy en desobediencia, por cualquiera sea la razón o cualquiera sea la justificación que yo esté usando, pero mi conciencia y tu Espíritu Santo me enseñan que lo que estoy haciendo no es de acuerdo a tu voluntad, hoy me arrepiento. Dígale fuerte: hoy me arrepiento y te pido, Señor, que me perdones y que tengas misericordia de mi vida, de mi casa y de los bienes que has colocado en mis manos, y no permitas que el devorador toque mi vida, toque mi casa, toque mis bienes. Señor, y si he fallado y el diablo ha robado y ha quitado de lo que tú me has dado a través del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio, Señor, yo quedaré a la espera de la restitución, porque tú devolverás lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplauda al Señor. Gloria a Dios. Voy a pedir a los servidores que me ayuden para honrar al Señor.